déjame traer una de las postales más conocidas, por lo menos en estos últimos tiempos, y que está vinculado también a tu trabajo y al trabajo que hace Marcelo junto a familiares y otras organizaciones, vinculado al campo San Pedro, un campo de exterminio muy cercano aquí a la capital de la provincia, que todavía sigue siendo investigado, que ya ha trabajado el equipo de antropología forense. Una de las imágenes icónicas es tuya, Sí. digamos. Sí, Es sí, una la que imagen donde se las ve a familiares, a las madres, y esos pañuelos en la tranquera pidiendo justamente... eso fue la primera caravana que hicimos a Campo San Pedro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de esta segunda temporada de Toda. Un espacio donde nos proponemos dialogar, poner en foco, poner la lupa con aquellas personas que sentimos que son necesarias y vertebrales para nuestra época. En este episodio vamos a hablar y a recuperar más que nunca la memoria de aquí, de Santa Fe, y también de la historia argentina y de Latinoamérica. Nuestro invitado del día de hoy es Marcelo Villar. Es fotógrafo y ahora nos va a contar este recorrido con la imagen, cómo comienza su militancia con los derechos humanos y los espacios de Santa Fe, porque ha estado casi desde el inicio, y también los otros recorridos, los espacios para seguir continuando las narrativas y la memoria. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué tal, Victoria? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Gracias por haber Bueno, venido. Y desde el arranque decir gracias también por la historia, porque si hay algo que te propusiste, ¿hace cuánto comenzar a buscar la verdad y sin querer acompañar el proceso de la historia? claro, en realidad me tengo que ir un poquito antes, ¿no? Yo en el 72 entro en la Escuela Industrial Superior, ahí en Calle Junín. Era una escuela, yo supongo que por su vinculación con la Facultad de Ingeniería Química de la universidad, Exactamente. muy politizada en esa época. El 72 era la dictadura de la NUCE. Así que bueno, en ese mismo primer año, que era una cosita así, Un pequeño Marcelo en un centro de estudiantes, ya no existía el centro estudiante todavía porque no, estábamos en dictadura dictadura. y no era permitido. Pero sí había actividad política, digamos, en la escuela. Era común que en el recreo alguien tirara desde química, tiraban al patio de la escuela volantes, cosas, qué sé yo. O sea que los secundarios habitaban Habitábamos también el el espacio de los espacio sí, universitarios. sí, sí, sí. Ahí hay un primer contacto con la mirada y el quehacer, si se quiere, de leer la realidad, Exacto. el universo de la política. ¿Y después? ¿Qué pasó después? Después, yo en el 75, en marzo del 75, antes de que empezaran las clases, soy detenido. Soy detenido, bueno, tenía 15 años, este, estoy una semana, 8 días detenido, después me liberan. Mi vieja y mi hermana mayor también, y me tienen en la calle, y a la noche y a la mañana siguiente allanan mi casa y se la llevan detenida a mi vieja y a mi hermana mayor, Cristina, Cristina y mamá Elsa. y mamá Elsa Ramos. Elsa Ramos, que es una conocidísima locutora de aquí de la ciudad también, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Ahí hay, digamos, una perspectiva, si se quiere, de una familia atravesada por las detenciones en la dictadura, ¿no es cierto? Sí, sí, Y sí, la sí. política del terrorismo de Estado sobre tu seno familiar, sobre tu estructura familiar. Yo a veces pensando, viste que uno a veces, qué sé yo, tiene cierta mirada introspectiva, Sí. digo que imposible que desde ese seno, de ese núcleo familiar, no hubiera un futuro desaparecido. Claro. Porque mi vieja muy ligada bueno, era parte de la comisión de Cineclub Santa Fe, además de locutora, era sindicalista, digamos, dentro del ámbito de los locutores, y admiradores, tanto mi viejo también, no tanto, pero sí también.
de la Revolución Rusa, de Cuba, de Fidel, del Che. Claro, había una mirada... Había, sí, un mandato familiar ya bastante dirigido. Hacer una mirada de izquierda, Claro, hacer una mirada exacto, colectiva, muy sí. de una Latinoamérica de ese Exacto, momento también, sí, de sí, la sí. década del 70. Sí, sí, sí. ¿Qué Así es. pasa después? Porque después vienen algunas noticias vinculadas a Patricia, Claro. Bueno, porque aparte de hijo de Elsa, sos hermano de hermano de Patricia. Patricia En Gabriela. este contexto, digo, entraría tu frase, es imposible que en mi familia no haya habido alguien que fuera desaparecido o Un futuro asesinado. desaparecido, sí, que es mi hermana. Y es Patricia. Es ¿Qué Patricia. sucede en ese momento? Y bueno, justamente, como yo ya había estado detenido acá, eran las vísperas del golpe, mis hijos tenían miedo de que a mí me pasara algo porque ya, digamos, era conocido. Y mi hermana se iba a estudiar a Buenos Aires, que me piden que yo me fuera con eso. Así que yo termino la escuela secundaria en Buenos Aires. Ella se va a estudiar Ciencias de la Educación y yo terminar mi escuela. Así que así vamos a parar a... Es una suerte de exilio interno lo que te sucede a vos. Claro, O sea, te exacto. mueve tu familia, te convoca a que te vayas a Buenos Aires para sacar cierto riesgo local. Exacto, sí, Bien. sí. ¿Y en Buenos Aires, junto con Y en Patricia? Buenos Aires, bueno, mi hermana empezó a militar después que yo, ¿no? Ajá. Yo decía que, bueno, era un niño, porque 12 años, Claro. en aquella época yo no me sentía niño, pero ahora uno ve y dice, uy, qué chiquito. Mi hermana se incorpora a la misma organización que yo militaba, que era la Juventud Guevarista, cuando ella está en su 5º año. Estamos hablando del año 74, todavía... Finales del 74. Claro, todavía no existía el golpe militar, pero sí ya existía el terrorismo de Estado. Exacto. Me Sí, parece sí, interesante sí, poder sí. detenernos un poco en esto. En ese momento ya estudiaba Ciencias de la Educación en Paraná. Ajá. Así que ese año 75 ella empieza su militancia en el PCML. Ella decide irse en el 76 a Buenos Aires, yo me voy con ella. Ella un poco por el estudio, pero también por una cuestión de la necesidad de la organización, digamos, de que ella fuera a vivir a Buenos Aires. Así que bueno, ahí nos vamos los dos. Y bueno, yo me acuerdo, llegamos antes del 24 de marzo, porque unos días después, digamos que ya estábamos en un departamento en calle Córdoba y Ecuador, que se sienten primero los tanques que vienen por calle Corrientes hacia el Bajo, digamos, hacia Casa de Gobierno. Estamos hablando de qué fecha exacta. 24 de marzo de 1976. ¿Vos te acordás? ¿Tenés el sonido ahí? Yo me acuerdo porque se sentía en el edificio donde vivíamos nosotros el rumor de los tanques. El vibrar del material. El vibrar. Y mucho más después, cuando vuelven a los cuarteles, digamos, los tanques, que pasan por calle Córdoba, es decir, por la calle donde nosotros vivíamos. Cómo temblaba todo, cómo se sentía el ruido de los tanques, sí. Esa es tu memoria del 24 de marzo del 76. Esa es mi memoria del 24 de marzo. ¿Y después, con Patricia, qué pasó? Y después, bueno, ella ingresa a estudiar en la Universidad Kennedy, porque en ese momento había exámenes de ingreso y ella no queda en la estatal, me refiero, ¿no? Facultad de Filosofía y Letras, y se estudiaba Ciencias de la Educación. Y ella empieza a estudiar ahí, bueno, yo empiezo a estudiar en mi 5º año. Ella, con su militancia además, yo me voy de Santa Fe y no me voy organizado políticamente. Yo, Vas a terminar el secundario y a seguir... Pierdo mi vinculación con lo que era mi organización. Claro. Así que bueno, qué sé yo, al principio todo bien, hasta que, bueno, por estas cosas que la represión cada vez iba más increyendo, cae una compañera de la relación de mi hermana que conocía nuestra casa. Claro. Así que nos tenemos que ir de ahí, nos mudamos a un departamento cerca del Congreso. El recorrido comienza a ser de comenzar a esconderse. Exacto, ¿no? Sí, sí. ¿De qué mes estamos hablando? Y posiblemente de mediados de año, mediados del... Junio, julio 76, del 76.
el 76. Patricia, ¿cuándo es la última noticia que tenés de Patricia? No, yo de ella, a ella la secuestran el 5 de diciembre del 77 y yo estuve la noche anterior con ella. Bien. La noche anterior. En su momento no lo sabía porque es al momento que la secuestran, ella vivía, no vivíamos juntos, ¿no? Uh-huh. Y yo comienza el derrotero de esconderse, de estar clandestino, eso, sí. que ya había arrancado el año anterior. Exacto. Porque bueno, eso que te contaba hoy primero, 2 veces lo sufrimos. De ese departamento que nos fuimos al Congreso, nos volvimos a tener que ir, porque vuelve a caer otra compañera. Bueno, lo que dice también un momento claro. que pasaban esas cosas, ¿no? En el país donde la gente empezaba a desaparecer. Así que yo iba a una escuela que nunca me pensé que iba a ir, Reconcheta, el Colegio Ward, en Ramos claro. Mejía, que tenía un internado. Así que cuando nos tenemos que volver a ir de ahí, yo me voy a vivir al internado de la escuela y mi hermana se va a una pensión. Era una manera también de camuflarse. Pienso que sí, que también, sí, que mi como viejo, de esconderte mi en un viejo debe haber lugar estado ahí, sí, sí, sí. donde no te buscaran. Exacto, sí, sí, sí. Patricia desaparece en diciembre del 77. ¿Y qué pasa con Marcelo en ese momento en Buenos Aires? Bueno, era diciembre, yo estaba rindiendo finales, yo había terminado la secundaria en el 76, había empezado ingeniería en la Universidad de Morón también, porque como había que presentar certificado de buena conducta, yo había estado detenido, bueno, era toda una cosa compleja, así que voy a una universidad privada. Y yo estaba estudiando y rindiendo finales en diciembre. Sí. Y cuando mi viejo viene digamos, A a Buenos Buenos Aires, y me cuenta lo que había pasado. Porque yo te decía que no vivíamos juntos con mi hermana y yo no sabía dónde vivía ella sí sabía dónde vivía yo. claro, Y nos acordábamos vernos por teléfono. claro. Y yo vivía en Ramos Mejía, que es Ferrocarril Sarmiento, Ferrocarril Oeste. Tenía un viajecito, digamos, hasta Plaza Miserere. Y ese domingo, que yo te dije que 5 de diciembre, que yo había estado con mi hermana y había estado con una amiga mía que había cursado acá cuarto año en el normal conmigo, se había ido a vivir a Buenos Aires. Y bueno, quedamos en una cita, yo creo que para el miércoles siguiente. Ahí en Plaza Italia, en la parada subte de Plaza Italia. A mis cosas que eran a veces que pasaban, el tren demoraba un poco más de lo que uno pensaba. Llego tarde a la cita, y yo pensé que mi hermana no estaba porque yo había llegado tarde, digamos, que nos habíamos desencontrado. Mi vieja le avisa una compañera de mi hermana como 15 días después de su secuestro. Logran dar con los datos de mi vieja y la llaman por teléfono y le avisan. Así que o sea que la última vez que tenías que encontrarte con tu hermana no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. Y después, y ahí ya voy a hacer un salto temporal, a el otro Marcelo, el Marcelo que se vuelve a Santa Fe, el Marcelo que empieza a ser parte de los espacios de derechos humanos y empieza a ser también persona fundacional, entiendo, en los espacios de pedidos de verdad, memoria y justicia. Sí, bueno, todo tiene que ver con todo. Claro. Con lo que había pasado con mi hermana, bueno, yo no trabajaba, tenía 17 años, 18 cuando la secuestran a mi hermana, que me sostenía era mi viejo. Después del secuestro de mi hermana, mi viejo, para presionarme porque quería que me vuelva a Santa Fe por temor a que yo esté lejos, deja de bancarme los estudios, digamos. Bien. Entonces, mi vieja pasa a sostenerme, mis amigos estaban separados, ¿no? Bien. Pero bueno, finalmente me terminó volviendo a Santa Fe, en el 82.
Tuviste un tiempo en Buenos O Aires. sea que hasta el 81, hasta diciembre del 81 yo viví en Buenos Aires. Por lo cual, 4 años más. mis primeras participaciones en el Derechos Humanos es en Buenos Aires. Yo iba todos los jueves a la plaza. Claro. Yo iba todos los jueves a la plaza. Sí, sí. O sea que en realidad también tenés la postal de los jueves de la Plaza de Mayo. Una postal maravillosa. Y entiendo que como Una postal fotógrafo maravillosa. lograste congelar, porque Marcelo también es fotógrafo, lograste congelar algunas de esas imágenes que hacen a esas primeras rondas. Tanto como las primeras no, porque O esas todavía, primeras etapas. claro, todavía no tenía mi cámara. Empezando No, por digo, eso. quizás Pero recuerdo en la retina, me sí, refiero. sí, claro, recuerdo en la retina, sí, sí. En ese momento no había jóvenes en la ronda, obviamente. Eran madres y padres, fundamentalmente madres, algunos padres, y muy poca gente más o menos joven. Así que siempre lo recuerdo, que bueno, yo llegaba a la plaza, me incorporaba a la ronda, enseguida venían dos madres y cada una me agarraba de un brazo, porque ellas entendían de que los jóvenes corríamos más peligros que ellas, ¿no? Entonces, una manera de cuidarte Claro. durante la ronda. Y ¿Cómo te enterás vos que ellas comienzan a hacer la ronda de los claro, jueves? ¿Te acordás en qué momento lo supiste y en qué momento sí, nosotros decidiste lo empezar a ir los jueves? supimos, bueno, mi hermana se secuestran en diciembre, mi viejo, yo te dije, va a Buenos Aires, Sí. vuelvo con él a Santa Fe, era fin de año, pasamos las fiestas, y yo no me acuerdo, ahora no lo puedo precisar, si tuvimos que dejar pasar el mes de enero, o sea, fuimos en enero o fuimos en febrero. Ahora lo pienso por la cuestión de la feria judicial, Ah, bien. porque viajamos con mi vieja, mi hermana mayor y yo a Buenos Aires para presentar un habeas corpus. Bien. Y entonces entramos en esa dinámica de buscar y preguntar, de indagar para saber el paradero de mi hermana, y es así que pasamos por los organismos de derechos humanos también. En aquel momento ya existía Familiares de Desaparecidos, que tenía un local en la calle Corrientes, y ahí nos anoticiamos de la ronda de los jueves. O sea que tus primeras participaciones en Familiares, en la organización de Familiares, más allá de que hayas ido a Buenos Aires, ya es muy pegadito. O sea, Sí, es sí, sí, en el mismo, 78. Sí, en el sí, 78. sí. O sea que hace Sí, sí. décadas Sí, sí. estás dentro de las Conozco más o organizaciones. menos, no todo en detalle, pero todo, porque he sido parte. Sí, sí. Marce, me quedo pensando en esto cuando la Vuelta a Santa Fe, que implica, imagino, en tu memoria hay un recorrido amplio con respecto a Buenos Aires, la llegada a Santa Fe, ¿cómo es relacionada a los espacios de derechos humanos? Bueno, acá yo, si bien vivía allá en Buenos Aires, yo en su momento también, con esto que te decía, que mi viejo me corta los víveres, yo en la universidad privada, Claro. empiezo a hacer el trámite para cambiarme. Termino ingresando a la Facultad de Ingeniería de la UBA. Ajá. Pero ese proceso del cambio de una facultad a otra me insumió como 2 años que estuve sin estudiar. Entonces venía bastante a Santa Fe, venía bastante. Entonces de alguna manera también viví lo que fue el comienzo de la organizazación de los familiares Aquí en de Santa Fe. desaparecidos acá en Santa Fe. Sí, sí. De ese tiempo, antes incluso, ¿no es cierto?, de que yo vuelva. Claro. En el 82, ya los conocía, más bueno, en el 79 ha sido lo de la CIN de la OEA, que se habían tomado los testimonios, así que todos los familiares de Santa Fe viajan a Buenos Aires, paramos en un hotel, yo estaba viviendo allá, pero bueno, me voy esos días al hotel con mi vieja y las otras madres, o sea que yo ya conocía a las madres y los papás de acá de Santa Fe, que se venían organizando, ¿no? La vuelta a la democracia tiene la posibilidad de estar, digamos, en la consolidación de los espacios de reclamo de búsqueda y de derechos, y la posibilidad de comenzar con mayor ímpetu a buscar justicia y entre medio el juicio a las juntas. Claro, sí, sí. Viste como todo tiene su parte y su parte. Nosotros llegamos al 10 de diciembre del 83 pensando que la mayoría de los desaparecidos estaban vivos. Simplemente estaban detenidos en centros clandestinos en el sur del país. Eso era también, y te digo,
rumores que los propios genocidas hacían circular. Porque si vos te fijás en la ESMA y no sé en qué otros lugares, que los días miércoles era el día de traslado, que era la solución final, decían ellos que los llevaban a granjas en el sur del país para la recuperación. Ellos lo explicitaban a eso, y eso los sobrevivientes de esos lugares como la ESMA expresan eso. Entonces yo digo, de ahí venía ese rumor de que podían estar en el sur del país. Y la esperanza de los familiares y, la esperanza de todo el núcleo afectivo, creyendo que quizás con la vuelta de la democracia. Exacto, los íbamos a recuperar. Y por eso te lo comento antes, porque bueno, el juicio de las juntas, una conquista impresionante de la democracia y del pueblo argentino, de los organismos de derechos humanos, fue una bisagra, porque con todo lo bueno también trajo todo lo malo. Trajo las otras verdades. Trajo el testimonio de los sobrevivientes y empezamos a saber que los desaparecidos no eran desaparecidos vivos, sino que habían sido asesinados y había habido un genocidio en nuestro país. Ahí empieza la otra lucha. Empieza otra lucha. Es más, bueno, vos sos más jovencita, pero en el 87, viste que está el alzamiento Cara Pintada. Sí. Y como consecuencia de eso, Alfonsín negocia las leyes de punto final y evidencia de vida, que clausura la posibilidad de los juicios en el país. Entonces, caída la expectativa de encontrarlos con vida, caída la expectativa de poder por lo menos obtener justicia, hay mamás y papás que de alguna manera, desahuciados, un poco dejan de militar. Claro. Entonces, en esa época sufrimos una especie de debilitamiento como organismos de derechos humanos, ¿no? Quizás la sensación de sentir que no se iba a llegar a ningún lugar. Claro. Y aún así las madres, las abuelas y las orgas siguieron sosteniendo. Digo, esto para recuperarlo también, porque el 2000 vino con los juicios de la verdad y la justicia, con el fin de las leyes de obediencia de vida y punto final, que fueron una gran conquista para nuestra democracia, y también para la posibilidad de revisar esa historia. Y me quedo pensando en esto que tiene que ver también con la posibilidad de, digo, estudiaste ingeniería, sos fotógrafo, hay un recorrido ahí que tiene que ver con las búsquedas, con las preguntas, y se me ocurren, por ejemplo, los equipos de antropología forense y esas cosas que se fueron creando a partir de la pregunta y la búsqueda, que no había antes, y que la historia argentina y la insistencia de la memoria posibilitó que existieran y que hoy por hoy son orgullo, ¿no? Sí. Bueno, sacaste esto de fotógrafo. En realidad yo nunca estudié fotografía. No. ¿No? En mi quinto año en la escuela, en el Colegio Ward, que yo, bueno, eso lo pasamos de largo en ese momento, pero te lo comento ahora. A mediados de ese año, del 76, yo había empezado a averiguar para cambiarme de escuela, porque para mí, después de haber estado en la escuela industrial, con el grado de politización que había, ir a una escuela privada, era como un horror más o menos. Claro. Así que empecé a averiguar, me iba a cambiar a una escuela técnica que quedaba cerca donde vivíamos nosotros con la Pato. Hasta que, bueno, también a eso sumarle que yo tenía 16 años, arrancado de mi ciudad, trasplantado a Buenos Aires por una situación involuntaria de alguna manera, y empiezo a descubrir mis compañeros de escuela. Y me empiezo a ser realmente amigo. Entonces, finalmente no me voy de la escuela. No te vas de la escuela. Y lo comento porque Liz Chartier, una compañera mía de la escuela, de origen estadounidense, ella era norteamericana, vivían con la madre y eran 4 hermanos. Era compañera mía de la escuela, de mi curso, y ella iba al fotoclub en Quilmes. Entonces ella sabía revelar, sabía toda la parte del laboratorio, y es ella la que me enseña.
sea que ahí hay un aprendizaje de pares. Ajá. Que estuvo buena y que sirvió. Y eso me sirvió a mí como herramienta para entrar a trabajar en la provincia. Yo soy trabajador del Estado y entro como fotógrafo en el Ministerio de Salud. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, sí. Así que eso, que es un capítulo quizás corto de mi vida, me dio la perspectiva laboral, digamos. Fue lo que te abrió las otras puertas. Y déjame traer una de las postales más conocidas, por lo menos en estos últimos tiempos, y que está vinculado también a tu trabajo y al trabajo que hace Marcelo junto a familiares y otras organizaciones, vinculado al campo San Pedro, un campo de exterminio muy cercano aquí a la capital de la provincia, que todavía sigue siendo investigado, que ya ha trabajado el equipo de antropología forense. Una de las imágenes icónicas es tuya, digamos. Es una imagen donde se las ve a familiares, a las madres, esos pañuelos en la tranquera pidiendo justamente... Eso fue la primera caravana que hicimos a Campo San Pedro. ¿Qué esperas para lo que viene, para el futuro, Marce? Es difícil, estamos en un país difícil. ¿Qué esperas para el futuro? Porque ha habido muchas conquistas y hemos logrado mucho. Yo creo que a veces uno pasa por situaciones tal vez como las de hoy, que han florecido o que se suele uno encontrar con discursos negacionistas o de reivindicación del genocidio, que antes no pasaba. Yo creo que eso surge con el PRO como partido político, ¿no? Así como la representación política de esa pata civil de la dictadura, ¿no? Porque eran el empresariado que era la pata civil de la dictadura. Claro. Y hasta el surgimiento del PRO, como que había cierto decoro. Seguramente había mucha gente que pensaba y simpatizaba con los militares, pero no lo decía. Y a partir de esa situación creo que empezó a avanzar. Pero yo creo que a pesar de eso, lo que se ha avanzado es muchísimo y que da la sensación de que no hay vuelta atrás. Si uno mira los 24 de marzo, cada 24 de marzo nos sorprendemos nosotros mismos al interior del Foro de los Organismos de Derechos Humanos, porque tenemos la sensación de que cada vez es más gente la que se convoca los 24, lo cual es muy prometedor, digamos, ¿no? En términos de memoria y en términos de entender de que hubo muchos más derechos de los que fueron vulnerados de los que creíamos, ¿no? Esto pensando también en los espacios de la diversidad y el colectivo LGTB que también se ha sumado. Digamos, hay una mirada absolutamente revisionista. Qué dura, ¿no? Marcelo Villar, gracias por esta hermosa charla. No, gracias a por vos compartirnos y a ustedes todos los detalles. Antes de irte, te queremos convidar. Dale. Palabrava, como siempre, nos acompaña y en este caso tenemos de esta colección maravillosa de novela breve, poesía y poesía de La Rosa de los Vientos, para que te lleves. ¿Cuál te gusta? Tenemos Susana Ibáñez, Horacio Rossi, Luis Benítez. Vamos a quedarnos con la señora. Con Susana. Te juro que es por tu bien. Maravilloso. Bueno, nosotros buenísimo. Agradecemos que jures y en esto jugando un poco con las palabras de Susana, porque nos hace bien la memoria y porque nos hace bien como pueblo, personas como vos que nos ayudan a hilar las historias, así que gracias. Bueno, dale. Gracias a ustedes. Marcelo Villar con nosotros en este nuevo capítulo de esta segunda temporada de Toda, haciendo memoria, trayéndonos sus detalles, sus momentos, sus sonidos. ¿Por qué? Porque la memoria es individual, pero también se entrama de manera colectiva. Hasta el próximo encuentro.
La Muni te invita a usar las bicis de Santa Fe Capital. Es fácil, bajate la app a tu celu, busca el bicipunto más cercano y sumate a la movilidad sustentable. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital.